La sacudida no fue un temblor, sino un cataclismo silencioso que se originó en una grabación de 54 segundos, una duración apenas suficiente para encender la mecha de la vergüenza y el colapso de la autoestima. La gente pensó que la contienda por el MVP había terminado, que el telón había caído sobre el debate de quién merecía el trono. Pero bajo la superficie, una reacción química incontrolable, alimentada por el rencor y la frustración, estaba gestándose. Los medios cambiaron de tema. Los ejecutivos de la liga suspiraron de alivio, pero en el centro de ese universo de estrellas, un jugador, al que llamaremos el Fuego, no eligió un arrebato emocional, eligió una explosión fríamente calculada. Convocó un chat secreto con 17 jugadores de origen latino y no escribió, no envió emoticones, no lanzó indirectas ambiguas, solo presionó un botón, el del micrófono. El icono de mensaje de voz apareció en la pantalla, marcando 54 segundos. No fue demasiado corto, no fue demasiado largo, pero fue más que suficiente para acabar con la carrera de cualquiera, o al menos para intentar hundir la percepción de pureza de la liga entera. Cuando ese audio se conectó a los altavoces del locker room, el aire se convirtió en plomo. Se hizo un silencio tan absoluto que se podía escuchar el sonido de la respiración superficial. La voz del Fuego estaba rota desde el principio, pero no por el miedo, sino por la furia indomable que ardía en su garganta, la rabia de la humillación. Yo no voy a inclinar la cabeza ante un maniquí que solo sabe sonreír en los anuncios y vender sushi. Fue la declaración de guerra, el acto de quemar sus propios puentes detrás de él. Continuó con esa voz cargada de resentimiento. Yo he sudado en la arena, me he quemado bajo el sol, he luchado con desesperación. Pero a mí no me venden un uniforme en Tokio, ni tengo patrocinio de cadenas de comida rápida. Yo solo tengo mi juego, y esta liga ya no vota por el juego, vota por la capacidad de vender. En los últimos 30 segundos, la voz se transformó, volviéndose grave, fría, con el filo de una navaja, inexpresiva. Si este es el futuro de la MLB, ya no es nuestra liga. Esto es solo un premio para otra nación. No hubo respuesta. No hubo réplica inmediata. Pocos minutos después, 13 nombres desaparecieron silenciosamente de la lista de participantes del chat, como si huyeran de una plaga. Pero solo uno actuó. No fue uno de los 13 desertores. Silenciosamente, guardó la grabación y llamó a un número específico, el contacto de prensa de los Dodgers. Escúcheme, dijo. Si esto se filtra, la liga se desmorona. Cuando el audio llegó a las oficinas de los Dodgers, todos comprendieron al instante que no se trataba de un simple problema de vestuario. En una sala de conferencia sombría, al presionar play, la voz del Fuego, más que rabia, emanaba una frialdad glacial. Los 14 segundos que siguieron resonaron como un puñal afilado. El MVP no es habilidad, es marketing. En ese instante, la atmósfera se hizo añicos. Freddie Freeman, el habitualmente imperturbable, fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con el puño. El impacto hizo que un bolígrafo saltara por el aire y rodara por el suelo. El sonido fue minúsculo, pero para todos en la sala fue la señal de que no había vuelta atrás. Dave Roberts perdió por completo su habitual calma. Se podían escuchar sus dientes castañar. Esto no es una crítica a un manager, dijo. Es un insulto a un compañero. Y mientras el audio llegaba a su clímax, la frase que cruzó la línea de no retorno. Esta liga ya no es nuestra. Es propiedad de otra nación. Al escuchar esto, Mark Walters subió el volumen del altavoz sin decir una palabra. Pero el terror vino con su siguiente instrucción. Traigan el papel. Firmo ahora mismo. Minutos después, el documento legal se dirigía a las oficinas centrales de la MLB. No estaba escrito con indignación emocional, sino con un lenguaje legal milimétricamente calibrado.
La acusación era concisa pero implacable. Esta declaración constituye un insulto a un jugador y un daño al honor de un símbolo internacional como Shohei Ohtani, atacando simultáneamente la integridad de la liga, el respeto cultural y el valor competitivo. Exigían una respuesta pública en 48 horas. No había petición de disculpas. No había margen para el compromiso. Solo había una palabra: declaración de guerra. Los Dodgers no solo apretaron el gatillo, le dieron una justificación formal a una guerra que ya había comenzado. Una vez que el documento llegó a la MLB, el aire se enfrió. No era una simple queja ni una pataleta emocional. Era una demanda envuelta en términos oficiales, pero con un filo mortal. Al leerlo, el alegato llegó al corazón. Esta liga ya no es nuestra. Se ha convertido en un premio de otra nación. Al ver esa frase, Rob Manfred se quedó inmóvil por varios segundos, su silencio más elocuente que cualquier grito. Su rostro no reflejaba ira, sino la fría calma de quien ha sido profundamente ultrajado. En ese instante, la diatriba del fuego dejó de ser una crítica personal, para convertirse en una invasión que carcomía los cimientos de la MLB. Se ordenó la formación de un comité especial y se convocó a expertos externos. Profesionales en análisis de voz diseccionaron el mensaje de 54 segundos como si fuera evidencia judicial, examinando el contexto, la motivación y la posible intención discriminatoria. El equipo legal desglosó las palabras desde la óptica de la ley de medios y la discriminación cultural, evaluando el impacto político y social de la declaración. El informe final, aunque de tono sobrio, tenía una conclusión seca y explosiva. La declaración no solo insulta a un individuo, sino que arroja serias dudas sobre la integridad de la liga, las relaciones comerciales y culturales con Japón y la fiabilidad del sistema de votación. Significaba que la MLB ya no podía permitirse el silencio. Tras leer la última página, Manfred cerró el documento con calma. Las palabras que salieron de su boca sonaron como una sentencia de muerte. No hay que apagar el fuego, solo hay que detener el derramamiento de sangre antes de que ocurra. Un asistente sugirió cautelosamente, ¿qué tal una suspensión de 10 juegos? La respuesta fue tranquila pero contundente. 10 juegos no es un castigo, es una caricia en la punta del dedo. Manfred se inclinó hacia adelante, masticando cada palabra. Esta sanción debe grabarse en la memoria para que este insulto no se repita. Debe ser lo suficientemente pesada como para que se detengan antes de abrir la boca y hablar a la ligera. Justo después de que los Dodgers presentaran la queja, el fuego rompió su silencio. Pero no fue para pedir disculpas o dar explicaciones, sino para lanzar un golpe que profundizaría la grieta. Eligió a un periodista local de la República Dominicana, alguien que entendería su resentimiento. La llamada fue grabada y por su contenido incendiario se filtró horas después, propagándose como un incendio forestal. El fuego comenzó la grabación diciendo, «No me arrepiento de nada. Es más, al fin alguien dijo la verdad». No había vacilación en su voz, solo la peligrosa convicción que había mutado en creencia. El periodista preguntó con cautela, «¿No crees que cruzaste una línea?» El fuego se rió, una risa seca, desagradable, mezclada con burla y cinismo. Una línea. ¿Quién cruzó la línea? Los que usan el voto como una máscara de justicia para ganar dinero usando a los jugadores, esos son los que cruzaron 100 líneas. Y no se detuvo ahí. Con voz baja pero llena de certeza, dejó caer la bomba. Si la liga se mueve en proporción a la economía de una nación, y a eso le llaman juego limpio, ya no es deporte. Es una farsa. En ese instante, la conversación dejó de ser una disputa individual para transformarse en un choque de naciones. El resentimiento personal desapareció, y en su lugar apareció la sombra colosal de la colisión cultural y de mercado. Cuando la MLB convocó a su rueda de prensa de emergencia, el ambiente era tangiblemente diferente.
Normalmente, estos anuncios de sanciones son procedimientos rutinarios, donde un abogado lee una declaración fría. Pero el escenario de hoy fue distinto. Rob Manfred leyó la acusación concisa. El veredicto fue implacable y absoluto. El acto del fuego no es un insulto personal, sino un acto que destruye el respeto internacional y la dignidad del deporte. La sala se quedó sin aliento cuando se anunció la sanción. Suspensión casi indefinida, una falta permanente en el registro oficial y la prohibición total de volver a jugar si reincidía. Nunca en la historia de la MLB se había impuesto una sanción tan amplia y tan absoluta a una estrella activa. Esto no era un regaño, era una condena oficial. Pero lo más impactante fue la declaración final de Manfred. Este incidente se considera un insulto a nuestros jugadores internacionales, una falta de respeto a naciones aliadas y un desafío a la institución de la MLB misma. La mención de jugadores internacionales hizo que el nombre de Ohtani resonara sin ser mencionado. Por primera vez, la MLB, que siempre había fingido neutralidad, se quitaba la máscara para proteger abierta y enfáticamente a Shohei Ohtani. En la cabina de comentaristas, el analista guardó silencio y luego dijo con voz ronca: «La MLB ha dibujado una línea hoy, y ya nadie puede decidir quién la cruzó». Mientras el debate se incendiaba en redes sociales, la comunidad beisbolera se dividió en facciones rabiosas. La facción pro fuego denunciaba la represión de la libertad de expresión, mientras que los críticos aplaudían a la mejor liga del mundo por defender la dignidad de su mejor atleta global. Horas después de la sanción, la prensa esperaba la siguiente fase: la réplica, la ira, la provocación. Pero el hombre que apareció en el escenario no llevaba consigo una tormenta, sino la calma absoluta. Shohei Ohtani caminó sereno y se inclinó levemente ante los reporteros. La primera pregunta fue predecible. ¿Qué piensa de las declaraciones del fuego y de la sanción? La sala flotaba en una mezcla de tensión y expectación. Algunos esperaban provocación, otros decepción. Pero lo que vino no fue ninguna de las dos. Ohtani sonrió levemente, y sus palabras fueron espantosamente serenas. El béisbol es algo que he hecho desde que era un niño. Hay algo que no cambia, independientemente de si gano o pierdo, o si anoto o no anoto. Su voz no era fuerte, de hecho era baja, pero la sala estaba en completo silencio. Y continuó: «Los trofeos no cambian a las personas, pero a veces te dicen en quién se convierte alguien por ellos. No fue un insulto, no fue una condena, pero los que escucharon entendieron que era la respuesta de más alto nivel, punzante sin necesidad de nombrar, condenando al fuego sin enfadarse ni refutarlo». Y concluyó: «Espero que todos podamos volver a disfrutar del béisbol, incluido él». Al final de la conferencia, un reportero susurró: «El hombre que quemó su carrera en 54 segundos y el hombre que demostró su dignidad con 8 palabras». La frase se citó en un instante y el hashtag fue compartido millones de veces. La cuenta oficial de los Dodgers no comentó nada. Solo publicaron una foto: Shohei Ohtani levantando su trofeo de MVP, sin pie de foto. Un mensaje que no necesitaba palabras. En horas, la imagen había alcanzado más de 7 millones de compartidos y se la conoció como el discurso mudo. Incluso después de que la sanción se hiciera oficial, el fuego no optó por el silencio. Lo que emitió no fue una disculpa ni una retractación, sino un contraataque desafiante. «Esto no es un castigo, es un intento de silenciarme. Solo dije la verdad. No me doblegaré. Nunca lo haré». La declaración fue corta, afilada, mezclando rabia con victimismo. Pero a partir de ese instante, ya nadie temía la agudeza de su diente. Se dice que su agente, después de ver la declaración, le comunicó en silencio la intención de rescindir el contrato. Los Dodgers no respondieron. Ohtani se mantuvo en silencio. Sus compañeros de equipo evitaron responder, silenciaron el chat
y cortaron el contacto. Algunos allegados sugirieron que la marca verde de activo nunca volvería a aparecer junto a su número. El fuego ya no estaba luchando contra un sistema o contra la justicia, sino contra la soledad. Aún así, como último recurso, solicitó una reunión privada con la cúpula de la MLB. Según testigos, la solicitud fue aceptada, pero el encuentro fue inesperadamente breve. Solo Rob Manfred lo recibió al otro lado del escritorio. No se le dio espacio para largas explicaciones o excusas. No hay registro de esa conversación. No se levantó acta. Pero todos los que estuvieron presentes recuerdan el momento decisivo. Manfred, sin escuchar hasta el final las excusas del fuego, dijo con voz baja: «En la MLB se permite la libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad no es un privilegio que exime de las consecuencias». No fue una amenaza, no fue un sermón, fue el ultimátum final de la institución. El hombre que una vez se proclamó el guerrero de la verdad, ahora estaba solo en un campo de batalla donde ya nadie lo acompañaba. Su razón para luchar ya no era compartida. Sus amigos lo habían abandonado, sus simpatizantes estaban agotados y el mundo había comenzado a debatir sobre el mundo sin él, en lugar de hablar de él. Aún así, sigue repitiendo: «No estoy equivocado». Pero en el lugar donde sus palabras aterrizan, ya no hay sombra de nadie más. Pensó que al levantar la voz, el mundo se volvería, pero la realidad fue otra. No hay paisaje más cruel que el momento en que el mundo se da vuelta y silenciosamente le da la espalda. El fuego todavía cree que está luchando, pero al final de su camino no hay campo de batalla. Solo hay un hombre sentado a solas en el polvo.